un retrato sin ojos, una viuda que nunca lloró y un secreto escondido en óleo y lienzo. Bienvenidos a Misterios Clásicos, soy su anfitrión, Thomas Andaim. ¿De qué parte del mundo vienes esta noche? Vuestras voces dan vida a estos misterios. Me alegro mucho de que estéis aquí. Ahora, comencemos. La lluvia llegó sin previo aviso. Un diluvio vespertino que azotó el valle de Santa Eduviges, con una furia impropia de principios de primavera. Los paraguas florecían como pétalos oscuros a lo largo de los estrechos callejones, y el sonido de risas, tazas de té tintineantes y música clásica se filtraba desde las ventanas cubiertas de hiedra del ayuntamiento. Dentro, la exposición anual de la Sociedad de Arte estaba en plena marcha, atrayendo a más público de lo habitual, gracias a un artículo en el periódico del condado, Misterio y Musas. En el valle llega la viuda pintada. El cuadro en cuestión colgaba solemnemente en la pared del fondo, y su tema atraía miradas curiosas y silenciosas especulaciones. Una mujer, vestida de luto negro, estaba de perfil contra una ventana a medio terminar. Su mano enguantada aferraba una carta doblada. Su expresión era indescifrable. Los rumores locales la llamaban la viuda pintada, aunque nadie sabía quién había posado para ella ni quién la había pintado. La señorita Marple, sentada remilgadamente cerca de la exposición de acuarelas, bebía su té con cierta diversión. Ya había oído por casualidad no menos de 4 teorías rivales sobre la identidad de la viuda. Según la señora Draper, era un retrato de la difunta Lady Otterbourne, pintado de memoria. El señor Barnes insistía en que no era más que una fantasía gótica, y la joven Eliza Finch, dramática como siempre, había susurrado con gran sinceridad que la modelo era un fantasma, lo cual es una completa tontería, por supuesto, dijo el coronel Harrington con brusquedad, dejando su taza con un fuerte ruido. ¡Un fantasma! Ya tenemos suficientes rarezas reales en este pueblo sin añadir fantasmas. La señorita Marple se limitó a sonreír. La gente suele ver lo que necesita ver, coronel. Va a lo que quieren ver. Más bien, pero el tema del cuadro sí que me perturbó. No era solo la ejecución, aunque la pincelada sombría y la paleta sin vida evocaban una curiosa desolación, sino el efecto que tenía en la habitación. Las conversaciones se desviaban hacia él, las miradas se dirigían a él cuando creían que nadie lo veía, y algo tácito persistía en torno a su ubicación. Incluso la señorita Hartley, la presidenta de la sociedad, le había confesado a la señorita Marple que el cuadro había sido entregado sin firma, abandonado en la puerta como un gato callejero, sin nota, sin marco, solo lienzo sobre madera, envuelto en papel marrón y cordel. Y entonces, exactamente 20 minutos antes de que estallara la tormenta, la señorita Lavinia Cray, profesora de ballet jubilada y ahora excéntrica del pueblo, gritó. La habían encontrado en el guardarropa, desplomada cerca del espejo, no desmayada ni herida muerta, con los ojos bien abiertos, una zapatilla a medio quitar y los guantes aún húmedos por la lluvia. La exposición se vació en oleadas de caos, paraguas abriéndose de golpe, voces alzadas en confusión, y el joven Alfie, el chico del tendero, corriendo a buscar al doctor Barham. Para cuando llegó el médico, con la cara roja y sin aliento, la señorita Marple ya había inspeccionado la zona con una quietud que nadie notó. Había hablado en voz baja con la señora que descubrió el cuerpo, la señora Adelaide Pope, nerviosa, pero lúcida, y había notado un detalle curioso que nadie más remarcó: la pequeña mancha de pintura azul en el interior de la muñeca derecha de la señorita Cray. «Es el shock», murmuró el doctor Barham, mirando por encima de sus gafas un infarto masivo. Aunque a su edad y temperamento era solo cuestión de tiempo. La señorita Hartley asintió distraídamente, retorciendo sus perlas. Pero estaba gritando. «¡Doctor!», dijo el hombre con torpeza. «Bueno,
Eso podría haber sido tanto un síntoma como una causa. La señorita Marple permaneció en silencio. Se quedó de pie justo al otro lado de la puerta del guardarropa, observando en lugar de hablar. Cuando todos se dirigieron a la entrada para esperar a la gente, echó un último vistazo al cuadro. La viuda pintada permaneció inalterada, pero ahora, inexplicablemente, había una leve grieta curva en el lienzo cerca de la mano izquierda de la figura. Un desgarro no más grande que una cerilla. Un defecto, tal vez, o algo más. 2 días después, mientras se avecinaba la investigación y las pertenencias de Lavinia Cray pasaban a su sobrina en Londres, aún había rumores en torno al evento. La señorita Hartley aseguró a los aldeanos que la exposición se reanudaría la semana siguiente, pero era evidente que algo había cambiado. Una muerte podría haber sido una coincidencia. 2. No han y en la sala de estar de su pulcra casa de campo con vistas al cementerio. La señorita Marple reflexionó sobre las rarezas aún, gritó, antes de una muerte declarada natural, una pintura misteriosa sin procedencia, y ese peculiar tono de azul, diferente a cualquiera que hubiera visto en las típicas acuarelas expuestas ese día. Se sirvió otra taza de té. «¡Pobre Lavinia!», murmuró para sí misma. Siempre tuvo buen ojo para el drama, pero no gritaba por nada. No, en absoluto en algo la asustaba, y me atrevería a decir que... averiguaré que... afuera, la lluvia había pasado, pero dentro de este Hedwigs. Vale. La tormenta apenas había comenzado. La muerte de la señorita Lavinia Cray, aunque oficialmente atribuida a un repentino fallo cardíaco, tuvo el efecto de un trueno en los tranquilos pasillos de la vida del pueblo. A la mañana siguiente, las cabañas cubiertas de hiedra de este Hedwigs bullían de especulaciones, y cada versión de la historia se volvía cada vez más dramática. La señora Merriweather, quien dirigía la oficina de correos y se consideraba la guardiana extraoficial de la verdad del pueblo, declaró con gran seguridad que Lavinia había sido envenenada. «Nadie grita así solo por un latido del corazón», le dijo al ama de llaves del vicario mientras revisaba un montón de cartas. «¿Y qué hay de la mancha azul? En su muñeca, pintura, basura, eso era polvo para moretones. Alguna toxina extraña, sin duda. He leído sobre ello en el Ladies' Companion». El reverendo Willis, aunque generalmente escéptico de los chismes del pueblo, admitió que algo había perturbado el equilibrio de la comunidad. «No es solo que ella haya fallecido», le dijo amablemente a la señorita Marple, cuando ella visitó la parroquia para dejar una colcha de caridad. «Es la sensación, como si algo invisible hubiera echado raíces, como la hiedra en un viejo ladrillo, silenciosa pero segura». La señorita Marple asintió, colocando sus manos enguantadas sobre la colcha con la más suave de las palmaditas. «Siempre es así, reverendo. Cuando algo no encaja del todo, la gente lo siente, incluso si no pueden nombrarlo. Y realmente ese era el aire predominante en todo el pueblo. Una sensación de algo innombrable». Aunque el doctor Barham se mantuvo firme en su conclusión médica, y el alguacil no encontró motivos para una investigación criminal, los aldeanos se resistieron instintivamente a la comodidad de las respuestas fáciles. En la tetería de Aldo Row, 2 señoras del comité de arte susurraban mientras comían bollos a medio comer. «¿Vio algo que hizo Lavinia?», dijo la señora Penelope Pratt, quien había apreciado a la señorita Cray, pero encontraba sus tendencias dramáticas tediosas. Ese grito escalofriante. Nunca había oído un sonido igual. «Quizás se asustó de su propio reflejo», sugirió su compañera la Ezra Iris Copeland, quien siempre lograba añadir un toque de humor irónico. «Ya saben cómo se desenvolvía con el colorete y las cintas». «No», dijo la señora Pratt más seria, bajando la voz. «Vio a alguien no algo». Y de hecho, otros parecían pensar lo mismo. El cuadro,
el que ahora había sido cuidadosamente retirado y guardado en la trastienda del ayuntamiento. Había adquirido un aura curiosa. La señorita Hartley lo guardó bajo llave tras el incidente, declarándolo una fuente de angustia. Pero su ausencia no logró apaciguar la conversación. El señor Leonard Swale, encargado del mantenimiento del salón del pueblo y encargado de guardar el cuadro, le confesó a Alfie, el hijo del tendero, que juraba que los ojos pintados de la viuda lo seguían mientras lo llevaba por el pasillo. «¿Te ríes, muchacho?», dijo, dando caladas a su pipa. «Pero te digo que algo anda mal con esa cosa, me da escalofríos». Mientras tanto, la señorita Marple había empezado a hacer sus habituales rondas discretas, no en un sentido oficial, y, desde luego, no como inspectores uniformados o detectives audaces, sino con esa naturalidad suya, andejando donativos para la iglesia, visitando a los vecinos mayores con bizcochos y escuchando atentamente a quienes tenían mucho que decir. Primero visitó a la señora Adelaide Pope, la desafortunada mujer que había encontrado el cuerpo de Lavinia. «Señorita Marple, nunca lo olvidaré», suspiró Adelaide, apretando las manos con fuerza sobre su regazo. «Solo iba a buscar mi impermeable. Pensé que sería inteligente y me adelantaría a la lluvia». Wai Ali estaba desplomada junto al espejo, con los ojos muy abiertos como si hubiera visto... «Oh, no sé qué». «¿Dijo algo?», preguntó la señorita Marple con suavidad, sirviendo té en una taza ligeramente desportillada. «No, ni una palabra». Pero su mano se crispó, solo una vez, casi como si quisiera señalar... «¿A qué?», me pregunto. Reflexionó la señorita Marple en voz baja. Luego cambió de tema con gran delicadeza. «¿Vio a alguien merodeando por el guardarropa antes?». La señora Pope negó con la cabeza. «Había mucho bullicio. Ya sabí cómo es. Pero ahora que lo dice, recuerdo al señor Netherby entrando de la lluvia unos minutos antes. Dijo que estaba buscando la lista del comité. Qué raro. Ni siquiera es miembro». El señor Bernard Netherby era el habitante más solitario del pueblo, un hombre alto y pálido con afición por la música clásica y muy poco más. Había vivido solo desde la muerte de su hermana hacía algunos años y rara vez aparecía en actos sociales, por lo que su presencia en la reunión de la Sociedad de Arte había parecido inusual a más de uno. La siguiente visita de la señorita Marple fue a la joven Eliza Finch, cuyas nociones románticas eran tan abundantes como su talento dramático. Eliza se había tomado la libertad de escribir un poema sobre la tragedia, que leyó en voz alta con mucho estilo, bajo la mirada pintada de la viuda. Un espíritu agitó la bruma silenciosa. Sonrió la señorita Marple con paciente indulgencia. «Muy evocador, querida. Dime, ¿habías visto a la señorita Cray hablar con alguien justo antes de su episodio?» Eliza frunció el ceño. Estaba discutiendo en voz baja con la señorita Hartley, justo al lado de la mesa de las galletas. Solo la vi porque se me había caído el guante. ¿De qué? No oí nada». Pero la señorita Hartley parecía avergonzada, con la cara roja, como si alguien hubiera descubierto algo que ella no quería que se supiera. De vuelta en su casa de campo, la señorita Marple pasó la tarde revisando viejos álbumes de fotos y cortando lavanda de su jardín. Pero sus pensamientos se detuvieron en lo que había oído. Lavinia Cray había estado inusualmente agitada. «Y pintura azul en la muñeca», un grito antes de morir, una pelea susurrada con la presidenta y el señor Netherby, acechando donde no tenía por qué estar. No era una prueba, pero lo era, un patrón, y la señorita Marple siempre había creído en los patrones, especialmente en los que la mayoría de la gente no veía hasta que era demasiado tarde. Colocó las ramitas de lavanda en un frasco de vidrio, se recostó y cerró los ojos por un momento. Un recuerdo de hace mucho tiempo
afloró a la superficie un incidente durante la guerra, cuando una joven murió de forma tan repentina y una pequeña mancha de color fue la clave. Me pregunto, susurró, si esa pobre alma vio algo en el cuadro, o quizás detrás de él. Afuera, la lluvia había parado y una luna creciente comenzaba a ascender sobre los tejados de paja de Hedwig's Vale. Pero el pueblo, a pesar de sus fachadas suaves y callejones sinuosos, ya no se sentía tan tranquilo. 2 días después de la prematura muerte de la señorita Cray, un curioso silencio se había instalado en Hedwig's Valley. No de luto, sino de cautela. La vida continuaba como debía, pero con un nuevo trasfondo. El tintineo de las tazas de té en la panadería cafetería era más suave. Las conversaciones se apagaban con más frecuencia cuando alguien entraba en la habitación, y nadie se atrevía a pasar por delante del ayuntamiento sin apresurar el paso. El cuadro, la viuda pintada, se había convertido en un espectro invisible, encejado y invisible, pero flotando sobre el pueblo como la niebla después de la lluvia. La señorita Marple, sin embargo, seguía con su serenidad habitual. Clasifica la ropa de cama para el revoltijo de la iglesia, asistía a una reunión del círculo de tejido y con toda deliberación visitaba la pequeña librería escondida junto al verde de la tienda de comestibles. No para una novela de misterio esta vez, sino para hablar con alguien que rara vez aparece en las columnas de chismes locales, la señorita Daphne Croft, propietaria de la tienda y antigua estudiante de arte. La señorita Croft tenía los dedos pálidos, siempre manchados de tiza o tinta, y vestía gruesos cardigans sin importar el clima. Había estudiado arte en París en su juventud, o eso decía el rumor, y ahora vivía sola encima de la tienda con un gato pelirrojo llamado Claude Monet. Tenía mala vista, pero su memoria, la señorita Marple lo sabía, era impecable. Señorita Croft, dijo la señorita Marple, quitándose los guantes al entrar en la tienda fresca y mohosa, me pregunto si podría prestarme su atención un momento. Daphne levantó la vista de detrás del mostrador, donde había estado catalogando una caja de viejos libros de poesía. Por supuesto, señorita Marple, ¿busca algo en particular? Hoy no es un libro, no una curiosidad. ¿Recuerda el cuadro que se mostró en la exposición de arte La Viuda junto a la ventana? La señorita Croft frunció ligeramente el ceño tras sus gruesas gafas. ¿Cómo no iba a hacerlo? Es extraño cómo atraía a todo el mundo. Una pieza bastante impactante, aunque técnicamente, bueno, no diría que estaba bien hecha. Quien la pintó había estudiado la forma, pero la faltaba. ¿Corazón? ¿Le faltaba corazón?, repitió la señorita Marple con suavidad. Las sombras eran deliberadas, incluso excesivas, como si el pintor quisiera dejar una impresión algo dramático, teatral. La perspectiva también estaba un poco desviada. La mano de la figura era demasiado grande para el resto de su figura. Un truco de la intención, creo. Enquieta la vista, sin ser evidente. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. ¿Y la pintura? Noté un peculiar tono de azul en la muñeca de la señorita Cray, de esos que no se encuentran en los decorados locales. La señorita Croft asintió pensativa. Ese tono, cobalto intensificado con negro, diría yo, no es común. Tendrías que mezclarlo tú mismo o comprarlo a un proveedor especializado. Es el tipo de azul que se usa para llamar la atención sobre un detalle específico, porque no se desvanece con la luz. Un color muy duradero. Murmuró la señorita Marple, mientras sus dedos recorrían suavemente la tapa de un cuaderno de bocetos cercano. ¿Y cómo cree que semejante cuadro llegó a quedar anónimo? La señorita Croft dudó. ¿Es un mensaje? ¿Apostaría un mes de alquiler a que sí? Quien pintó a esa viuda quería que alguien en particular lo viera. Esa carta en su mano, la ventana,
inacabada, todo era simbólico, lo suficientemente sutil como para pasar por arte dramático, pero no si sabías lo que estabas mirando. ¿Y tú lo sabes? La señorita Croft esbozó una breve sonrisa seca. Sé cómo ocultar una historia en pigmento. Señorita Marple, eso es lo que hacen los buenos pintores cuando no pueden decir la verdad. En voz alta, la señorita Marple le dio las gracias y salió a la calle, dejando que la puerta se cerrara suavemente tras ella. La luz de la mañana era tenue, con una ligera brisa que traía el aroma de rosas silvestres y pan horneado. Su mente repasaba suavemente los detalles en color, gesto, composición. No era simplemente una pintura entonces, sino una declaración. Se detuvo brevemente en la calle principal cuando vio una figura familiar más adelante. El señor Bernard Netherby, con los hombros erguidos y una cartera de cuero marrón bajo el brazo, se dirigía a grandes zancadas hacia la biblioteca pública. Era lo suficientemente inusual como para que ella lo observara. Sin embargo, en lugar de entrar, dio media vuelta y entró rápidamente por la puerta del jardín de la vicaría. Eso sí que era interesante. 10 minutos después, la señorita Marple se dirigió a la vicaría con un pretexto diferente. Llevaba consigo una lata pequeña de pasteles de semillas para la señora Willis, quien los adoraba y rara vez se daba el gusto. Era muy cierto que la señorita Marple los había horneado la noche anterior, y también lo era que había elegido ese momento en particular para entregárselos, un momento delicado. La señora Willis la recibió con calidez y sorpresa, acompañándola a la sala de estar, donde la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje. Los ojos de la señorita Marple se adaptaron rápidamente. Allí estaba el señor Netherby, sentado en el borde de un sillón, con aspecto incómodo. Se quedó de pie con torpeza cuando ella entró. «Señorita Marple», dijo, asintiendo con la cabeza. «No sabía que estaba esperando». «No lo estaba», dijo ella amablemente. «Pero esto es para ti, querida», añadió, volviéndose hacia la señora Willis. «El pastel de semillas siempre parece un consuelo en tiempos difíciles». Netherby esbozó una leve sonrisa, pero su mirada era cautelosa. La conversación giró suavemente hacia los eventos de la iglesia y la reparación de ventanas, pero la señorita Marple se fijó en el paquete medio desenvuelto que había sobre la mesa. La esquina de un marco de madera sobresalía del papel. Apenas podía vislumbrar el borde del lienzo. «Oh, qué curioso», dijo con despreocupación. ¿Es ese el cuadro de la exposición? La señora Willis dudó. El señor Netherby intervino. «Demasiado rápido. Es una copia anduna de Lavinia». Le gustaba curiosear. ¿Sabe? Esto estaba entre sus cosas. Su sobrina lo envió. Pensó que tal vez la iglesia podría usar el marco. La señorita Marple asintió lentamente con expresión. Más tarde, mientras caminaba a casa pasando el cementerio, repasó los detalles en su mente como piedras en un arroyo. La visita del señor Netherby a la vicaría, programada para coincidir con la llegada del cuadro, su actitud defensiva, la afirmación de una copia convenientemente atribuida al difunto. Pero sobre todo, ¿por qué la sobrina había enviado el cuadro a la iglesia? De todos los lugares posibles, ¿había estado Lavinia Cray involucrada con el original? ¿Sabía algo sobre su origen o su mensaje? ¿Y por qué había sido suficiente para asustarla literalmente de muerte? La señorita Marple llegó a su puerta y se detuvo un momento antes de entrar. El aroma a lavanda y romero flotaba en la brisa. En algún lugar, un mirlo cantó. Entró, cerró la puerta y cogió su cuaderno del cajón junto a la chimenea. Escribió una sola frase. «A la viuda tiene una carta». Pero ¿quién se suponía que debía leerla? Entonces, en silencio rodeó con un círculo el nombre del señor Netherby. Afuera, el cielo permanecía engañosamente despejado,
Pero la señorita Marple lo sabía bien, se avecinaba otra tormenta. La tarde siguiente trajo consigo ese silencio nublado que hacía que incluso los pájaros se resistieran a cantar. En St. Hedwig's Vale, el ambiente reflejaba el cielo ampesado, apagado y plagado de preguntas no formuladas. La exposición de arte permaneció cerrada. Las campanas de la iglesia estuvieron en silencio durante la semana, y el salón de té recibió menos clientes de lo habitual. Pero las conversaciones que tuvieron lugar alrededor de los setos, tras las cortinas de encaje y en susurros cautelosos a lo largo del césped, habían comenzado a cristalizar en torno a una sola figura, Anne, la señorita Hartley. Ella, que había presidido la Sociedad de Arte durante 12 años, con formidable eficiencia y aplomo inquebrantable, ahora se encontraba siendo objeto de creciente especulación. No porque alguien la creyera violenta, tal idea era impensable, sino porque su discusión con la señorita Cray la tarde de la exposición se había vuelto imposible de ignorar. Más de unos pocos aldeanos había recordado la aspereza en el tono de la señorita Cray y la expresión de indignación en el rostro de la señorita Hartley, y más de una, también, había empezado a preguntarse si la señorita Cray sabía algo que no debía. La señorita Marple no se fiaba de los chismes, pero tampoco los descartaba. En su experiencia, las especulaciones del pueblo eran como un juego de niños con palitos torpes a primera vista, pero a veces uno podía sacar la verdad del embrollo con la habilidad adecuada. Observó sin juzgar cómo los rumores cobraban fuerza. La señorita Hartley, siempre sensible a la reputación, respondió con una serie de gestos públicos, una donación al fondo de flores, una aparición en el mercado donde intercambió conversación cortés con casi todo el mundo, y lo más interesante, una breve y sombría carta impresa en el boletín parroquial, expresando su pesar por la pérdida de una querida amiga y mecenas de las artes. Fue esa palabra amiga la que hizo reflexionar a la señorita Marple. Recordó el brillo en los ojos de Lavinia Cray. Recordó cuántas veces había hablado de la sociedad de arte con desprecio en lugar de admiración. No habían sido amigas. De eso estaba segura. Entonces, ¿qué quería ocultar la señorita Hartley? La respuesta, sospechaba la señorita Marple, podría estar en los archivos de la sociedad, en una colección de actas y correspondencia, sin importancia, guardada en la trastienda del ayuntamiento. Y fue con esto en mente que visitó a media mañana al señor Leonard Swale, conserje y guardián de muchas llaves. El señor Swale era un hombre que apreciaba el orden, y se sintió inmediatamente halagado al ver a la señorita Marple interesada en lo que él llamaba la base de nuestra pequeña sociedad. Bueno, ahora querrá el libro verde, señorita, dijo, revolviendo el polvoriento estante con sorprendente destreza. Ese es el que contiene los antiguos artistas invitados y las listas de los comités. Se remonta al menos a 15 años. Atrás, precioso, dijo la señorita Marple, abriendo el libro con cuidado, mientras se sentaba a la vieja mesa de roble. Me gusta ver cómo evolucionan las cosas. Leyó en silencio, con los dedos enguantados, pasando página tras página. Los nombres pasaban fugazmente. Algunos los reconocía. Otros hacía tiempo que habían desaparecido. Por fin llegó a las entradas de 5 años atrás, y se detuvo. Allí, entre notas ordinarias sobre refrigerios y financiación, había una. Enmiendan Ellen Cray renunciaba a sus funciones en el subcomité, alegando diferencias creativas. Lo reemplazaba Emma Hartley. Por unanimidad tan interesante, la señorita Marple pasó unas páginas más y encontró, en letra más pequeña al margen, una curiosa anotación, an objeción privada, planteada por la señorita C. Hartley respecto a la propuesta de Cray viudau y violetau. Resolución en cuadro retirado de la exposición pendiente de revisión. Ahí estaban un cuadro, un desacuerdo en una retirada. La señorita Marple cerró el libro con cuidado. Afuera,
El pueblo se movía con un propósito soñoliento, sin percatarse de que una minuta olvidada del comité pudiera ser el primer hilo suelto. Más tarde ese día, el agente Green visitó la cabaña de la señorita Marple. Un hombre sensato de unos 40 y tantos años la respetaba mucho, pero a menudo intentaba, sin éxito, mantener un distanciamiento profesional de sus percepciones. «Pensé que le gustaría saber, señora», dijo, quitándose la gorra. «Hemos recibido una carta de la sobrina de la señorita Cray». «Sí, un poco extraño. Dice que Lavinia le escribió una semana antes de morir algo sobre descubrir una mentira enterrada hace mucho tiempo. No dio detalles, solo dijo que estaba cerca de revelar una verdad y que el cuadro diría más que las palabras». La señorita Marple sonrió levemente, bastante teatral de su parte. «Bueno, sí, pero son cosas confusas. El jefe me presiona para que lo trate como un asunto familiar, delicado y privado. Pero debo admitir que algo huele mal». «Pintura», dijo la señorita Marple en voz baja. El agente parpadeó. «Disculpe». «Nada», dijo ella, juntando las manos. «Solo que ciertos detalles, como el tono preciso del pigmento, a menudo dicen más que párrafos enteros. Sabía que la señorita Cray pintó una vez una versión de la propia viuda. Oí mencionarlo. Pero ¿qué hay de eso? Creo que pudo haber visto una copia del cuadro original de nuevo en la exposición, o tal vez reconoció algo o a alguien en él». El agente la miró con cierta alarma. «¿Cree que era una advertencia?» «Creo», dijo la señorita Marple, poniéndose de pie lentamente, «que alguien no quería que se lo recordaran a Lavinia, o peor aún, que se lo recordaran a los demás». Esa noche el pasillo del ayuntamiento resonó cuando una figura se dirigió silenciosamente al almacén cerrado. Era la señorita Hartley, agarrando un juego de llaves. Abrió la puerta y entró. El cuadro yacía allí, en la sombra, medio cubierto de muselina. Lo desprendió, revelando el rostro solemne de la viuda. Por un instante, la señorita Hartley se quedó mirándolo. Luego metió la mano en su bolso y sacó algo envuelto en tela. Una pequeña lata de pintura azul. Se arrodilló, destapó la lata y, con un pincel tembloroso, comenzó a pintar sobre el desgarro del lienzo, justo donde la carta tocó la mano. Pero no percibió el más leve sonido detrás de ella, la respiración contenida en la silenciosa oscuridad. Nunca vio la figura que observaba desde la puerta. La señorita Marple permaneció inmóvil como una piedra. No dijo nada. Todavía no. Algunas verdades no requerían confrontación, solo confirmación. Y por la mañana regresaría con el alguacil. La mañana siguiente amaneció con una quietud inquietante que se cernió sobre el valle de Santa Hedwig, como la niebla sobre él. Prado. El aire era fresco para la primavera, y el pueblo se movía lentamente, como si incluso el día se resistiera a comenzar. Pero la señorita Marple se había levantado temprano, como era su costumbre, y ya estaba vestida y sentada junto a la chimenea, con una tetera a su lado y su libreta en el brazo del sillón. Aún no había dicho ni una palabra a nadie sobre lo que había presenciado la noche anterior, ni al agente Green, ni al reverendo Willis, ni siquiera a Dally Bantry, quien habría disfrutado del bocado con mermelada matutina. No, la señorita Marple estaba esperando, observando algunas verdades, lo sabía, maduraban lentamente, y otras requerían un poco más de persuasión. Dio un sorbo a su té, pensativa. Luego cerró su libreta y cogió su sombrero. A las 9:30, estaba de nuevo de pie frente al ayuntamiento. La pesada puerta lateral estaba entreabierta. Alguien ya había entrado. La señorita Marple encontró a Leonard Swale en el pasillo principal, revisando un montón de sillas plegables y murmurando sobre bisagras sueltas. «Pésimo estado, señorita», dijo con un suspiro cansado. La señorita Hartley llegó antes. Dijo que venía a ordenar después del susto de la semana pasada. Parecía decidida a pulir todo lo que veía. Llegó temprano, además.
Abre el almacén antes de que yo llegara. Siempre tan trabajadora, nuestra señorita Hartley, dijo la señorita Marple con suavidad. ¿Y qué tal estaba el cuadro? No lo miré, admitió. No quería. Me pone los pelos de punta. La señorita Marple recorrió el pasillo hasta el almacén. Empujó la puerta y se detuvo, dejando que sus ojos se acostumbraran a la tenue luz que se filtraba por la ventana alta y estrecha. El cuadro estaba exactamente donde estaba antes, aunque ahora llevaba una sábana limpia sobre la mitad superior. La señorita Marple lo levantó con cuidado. El rostro de la viuda permanecía inalterado, todavía solemne, todavía silencioso, pero su mano, la que agarraba la carta, había sido manipulada. La pincelada en esa sección era más tosca, la textura un poco más gruesa. Una mancha de cobalto aún seco se aferraba al borde del lienzo, donde se había acumulado ligeramente. Durante la noche, la señorita Marple se acercó un paso más, se inclinó, examinando la carta pintada, y entonces la vio. Una leve hendidura bajo el pigmento. No una firma ni una fecha, esas habrían sido más fáciles de detectar, sino una pequeña cresta, casi como si algo hubiera sido rayado en el lienzo y luego pintado encima. Un mensaje, tal vez. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña lupa, que siempre tenía a mano para bordar, pero que a menudo era más útil en asuntos mucho más delicados. Inclinando el marco suavemente hacia la luz, estudió el área más de cerca. Sí, allí, justo debajo de la capa de pintura azul fresca, había 3 letras apenas visibles. Iniciales. Erean Sin San. Se enderezó, frunciendo el ceño ligeramente. Las letras no significaban nada para ella, todavía, pero tenía la sensación de que podrían significar algo para alguien. De vuelta en su cabaña, se sentó en su escritorio y comenzó una lista. Una costumbre de décadas pasadas, cuando había descifrado pequeños crímenes locales que la policía había desestimado: anillos perdidos, testamentos alterados, cartas de amor destruidas en secreto. En la parte superior, escribió a lo que la señorita Cray sabía. Reconoció la pintura. Discutió con la señorita Hartley. Le escribió a su sobrina haciendo referencia a una mentira. Gritó: ¿por qué? Una mancha de pintura azul rara en su muñeca. La pintura tenía una firma o mensaje oculto: Narren Si An Sang. Golpeó la punta de su lápiz contra el escritorio. Más tarde ese día, visitó a la señorita Croft una vez más en la librería. La campana tintineó cuando entró Claude Monet. El gato pelirrojo saltó del alféizar de una ventana para investigar. ¿De vuelta tan pronto?, preguntó Daphne Croft, emergiendo de detrás de una alta pila de libros de bolsillo. Me temo que sí, dijo la señorita Marple con una sonrisa amable. ¿Alguna vez se ha encontrado con un artista con las iniciales Erean Sin San? La señorita Croft se quitó las gafas, limpiándolas con un paño desgastado mientras pensaba. Sí, An San. No. Espera, Richard Charlestani. Sian enseñó brevemente en el pueblo hace 20 años. Bajó de Londres después de un escándalo. Se rumoreaba que había tenido una aventura con una mecenas casada, y lo animaron a aceptar un puesto más discreto. Pintaba bastante bien, en realidad. Un poco romántico. Muchas sombras, mucho simbolismo. Siempre decía que el arte debía provocar, no decorar. Los pensamientos de la señorita Marple se aceleraron. ¿Sabe por casualidad qué fue de él? La señorita Croft dudó. Se fue después de unos años. Nadie sabe realmente por qué desapareció. Más o menos. Algunos dicen que se mudó al extranjero. Otros susurraban que se fugó con alguien. ¿Y estaba Lavinia Cray involucrada en la sociedad de arte en ese momento? Sí, dijo la señorita Croft.
con una chispa de reconocimiento en sus ojos. De hecho, estaba muy involucrada en ese entonces. Comisarió la mayoría de las exposiciones locales. Ella y Richard tenían bastante buena relación, por lo que recuerdo. Nada escandaloso, claro está, pero un respeto mutuo. La señorita Marple le dio las gracias efusivamente y regresó a casa, con la mente llena de nuevas conexiones. Esa noche, se paró una vez más frente a su pequeño escritorio. Añadió una línea debajo de sus notas anteriores. Ann Arnsen, Richard Charles Stanning. Conexión con Lavinia, escándalo pasado, desaparecida. Luego otra línea. ¿Por qué tapar las iniciales? ¿Quién las reconocería? La respuesta llegó rápidamente. La señorita Hartley. Si Lavinia hubiera descubierto el origen de la pintura, si incluso hubiera conocido a su verdadero artista, y si las iniciales hubieran confirmado esa identidad a cualquiera que hubiera estado presente lo suficiente como para recordarlo, ante alguien que temiera ser descubierto, o el resurgimiento de un viejo escándalo, podría tener motivos para silenciarla. No con veneno ni violencia, no directamente, sino con miedo. La señorita Marple cerró su cuaderno. Mañana visitará un nombre más en su lista. Una mujer tranquila, ahora casi olvidada, que había trabajado para el señor Stanning durante su época de profesora en una criada convertida en bibliotecaria solterona llamada Clara Bigle. Porque si había algo que la señorita Marple había aprendido a lo largo de los años, era que las crías de casa vieron más de lo que nadie se dio cuenta. Y a veces recordaban, Clara Bigle vivía en una estrecha cabaña de ladrillo justo, más allá del borde del valle de Hedwig, escondido a lo largo de un sinuoso carril bordeado de árboles mayores y rosas de brezo. Su jardín era modesto pero bien guardado, y sus cortinas siempre estaban atraídas al mismo ángulo exacto. Se dijo que una vez había trabajado en la gran estado que se había encontrado, donde ahora estaban las asignaciones de la comunidad. Por primera vez, como una criada scullery, luego como asistente de ama de llaves, pero su posición más larga y silenciosamente significativa había sido con el señor Richard Charles Stanning, cuando enseñó arte en la Academia Vale para Señoritas. La señorita Marple no había visto a Clara en algunos meses, aunque siempre había tenido una admiración. Tranquila por su manera, sin pretensiones y memoria extraordinaria. Llegó a las 10:30 con un frasco de mermelada de grosella negra casera y un chal doblado debajo de su brazo. Clara la saludó sin sorpresa. «Pensé que podrías venir, señorita Marple», dijo en su delgado voz de Reedy mientras se hizo a un lado para dejarla entrar. «Siempre has tenido esa mirada cuando estás pensando en algo». La señorita Marple sonrió calurosamente y le entregó la mermelada. «Algo para tu brindis. Y si pudiera molestarte durante unos minutos de conversación, ya he hervido la tetera», respondió Clara. «Siéntate hacia abajo». La sala de estar era de repuesto pero ordenada, con una sola pintura al óleo sobre el hogar. Un viejo paisaje, en marrones y verdes apagados. No había fotografías familiares, ni adornos, solo libros y líneas limpias y silencio. Mientras se acomodaban con el té, la señorita Marple disminuyó suavemente en el motivo de su visita. «He estado pensando en un nombre de hace mucho tiempo. Richard Charles Stanning. Clara, no». Papá dio. Tomó un sorbo de su té, luego lo puso con cuidado deliberado. «No es frecuente que lo escuche mencionar más. Trabajaste para él, ¿no?» «Lo hice durante casi 3 años. Limpió su cabaña, mantuvo su despensa en orden. No le gustaba el desorden, y vi a su estudio cuando lo permitió, aunque no a menudo. Era muy privado sobre ese espacio». «¿Qué tipo de hombre era él?» Clara dudó. Brillante, malhumorado, generoso un día, silencioso al siguiente. «Creo que era un hombre amable, pero cargado de algo. Lamento, tal vez no vergüenza». La señorita Marple la observó de cerca. «¿Alguna vez habló de la pintura? El que tiene la viuda
junto a la ventana. La expresión de Clara cambió. Algo pasó detrás de sus ojos, rápido y silencioso. Trabajó en ella tarde, en las noches, por meses. No dejaría que nadie se acerque. Lo llamé su confesión en aceites. Una vez, cuando traje su bandeja, nunca vi la pieza terminada, solo vislumbres. Pero recuerdo la mujer que pintó. Ella parecía alguien que conoces, alguien del pueblo, una mujer casada. Creo a veces solía venir a su estudio supuestamente para hablar sobre el encuadre o las exposiciones, pero nunca enmarcaron nada. Acabo de cerrar la puerta. La señorita Marple esperó. Clara suspiró. Señorita Hartley. Se cayó un silencio, roto solo por el tic-tac del reloj en la repisa de la chimenea. Nunca dije una palabra en ese entonces, continuó Clara en silencio. Ya estaba siendo susurrado Anne, y ella tenía de pie una reputación, pero siempre pensé que era más que solo hablar. Había dolor en esa pintura, y no del tipo que inventas. ¿Crees que la señorita Hartley sabía que había sido pintada? Ella lo sabía. Él le dijo que estoy seguro de eso. Hubo una fila. En voz alta, viciosa, aproximadamente una semana antes de que se fuera para siempre. Estaba destinado a estar fuera esa noche, pero la lluvia había caído tan fuerte que me quedé para ayudar con las inundaciones cerca de la puerta trasera. No sabían que estaba en la habitación de al lado. ¿Escuchaste lo que se dijo? Pitts. Suficiente. Estaba enfadada, diciéndole que la había traicionado, que nunca dejaría que nadie viera lo que había hecho. Él dijo algo sobre que ella no se avergonzaba de la verdad, y ella dijo que la verdad podía arruinarlo todo. Y entonces se fue así, sin más, empacó una maleta esa noche y nunca regresó. La señorita Marple se recostó en su silla, con expresión tranquila pero interiormente agudizada. Así que el cuadro estaba escondido, quemado. Pensé, dijo Clara. Eso es lo que siempre le decía a la gente, que había sido destruido. Pero parece que alguien lo conservó después de todo. Anne, y ahora, años después, llega anónimamente a una exposición en un pueblo. Clara asintió lentamente. Ese cuadro nunca fue solo arte. Era un espejo, y nadie quiere su reflejo colgado en una pared. La señorita Marple se quedó un rato más, hablando de plagas del jardín y ferias de libros. Agradeció a Clara por el té, prometió devolverle el favor pronto y se fue con un suave toque de despedida en el hombro de la mujer. Afuera, el cielo se había vuelto plateado. El viento agitaba los setos con suaves murmullos, como si el propio pueblo susurrara los secretos que había guardado durante demasiado tiempo. De vuelta en su cabaña, la señorita Marple dobló el chal sobre el respaldo de su silla y tomó su cuaderno una vez más. Escribió la señorita Hartley. Posó para el cuadro. Creía que estaba destruido. Las iniciales era Ansensan. Estaban ocultas bajo pintura azul. Lavinia las reconoció y amenazó con hablar. La señorita Hartley intentó silenciarla. Pero, ¿cómo? Luego, debajo, añadió: ¿de verdad murió Lavinia Cray de miedo? ¿O había algo en esa habitación destinado a hacer algo más que asustarla? La señorita Marple se levantó y se dirigió al pequeño escritorio bajo la ventana. Abrió el cajón y sacó una modesta caja de madera que contenía varias cartas, recibos y pequeñas curiosidades guardadas sobre el año San de dentro. Sacó un papel doblado marcado con el antiguo sello de la Academia Baleán, una lista de clases, uno de los viejos archivos de Lavinia, algo que había guardado después de ayudar a clasificar los registros durante una recaudación de fondos olvidada hacía mucho tiempo. Lo examinó. Allí, cuidadosamente anotado, estaba la señorita Marjorie Hartley, entonces profesora de administración de la SAT, y junto a su nombre, escrito a lápiz tenuemente en el margen, dos iniciales eran C. La señorita Marple se permitió un pequeño asentimiento. Ahora comprendía la forma del secreto.
una relación juvenil, una pintura que capturaba más de lo que nadie esperaba, un escándalo que podría haber sido olvidado hasta que Lavinia lo reconoció por lo que era, y alguien, desesperado por preservar la reputación, la memoria o el control, había actuado bajo el manto del miedo. Pero aún faltaba algo sutil, algo humano. Necesitaría volver a hablar con la señorita Hartley. No para acusar, para observar, porque la verdad no estaba solo en las pinceladas o las iniciales. Estaba en el temblor de una mano, un destello de memoria en una mirada. Y la señorita Marple siempre había sabido ver lo que otros no veían. El sol de la mañana se filtraba a través de las nubes vaporosas, iluminando el pueblo de St. Hedwig's Vale con una luz tenue que desmentía las tensiones que se acumulaban bajo su pulcra superficie. Era jueves, el día en que el puesto de flores volvía a estar verde, y a pesar del ánimo apagado de la semana anterior, algunos aldeanos se dirigieron a la plaza, con cestas en la mano y chismes a punto de salir de sus labios. La señorita Marple, sin embargo, no estaba entre ellos. Había decidido visitar a la señorita Hartley. La residencia Hartley se encontraba al final de Sycamore Lane, una casa simétrica de ladrillo con hiedra, dispuesta en líneas pulcras y números de latón pulido que brillaban junto a la puerta pintada de verde. Una casa que no mostraba ningún signo exterior de desamparo. Pero la señorita Marple, que había observado muchas fachadas así en su vida, sabía que no debía dejarse engañar por la simetría y el pulido. La puerta se abrió casi de inmediato, como si la señorita Hartley hubiera estado esperando señorita Marple. Dijo, esbozando una leve sonrisa. ¡Qué sorpresa! ¿No quieres pasar? Solo un momento, querida. Te traje un frasco de membrillo, no sé cuánto te gusta. La señorita Hartley dudó. Luego se hizo a un lado para dejarla entrar, aunque considerado. No he sido yo misma últimamente, lo confieso. Dentro, la casa estaba impecable, ni un cojín fuera de lugar. Sin embargo, bajo el aroma a pulimento de limón y lavanda seca, la señorita Marple detectó un rastro de trementina, débil, pero distintivo. Se sentaron en el solario, y la señorita Marple, después de hacer los comentarios apropiados sobre las peonías en flor y la calidad de la mermelada de este año, desvió la conversación suavemente hacia la exposición de Artan. La postura de la señorita Hartley se tensó. Ojalá todo el evento no se hubiera visto eclipsado, dijo, sirviendo té en 2 tazas iguales. El fallecimiento de Lavinia fue de lo más inesperado. Pero estas cosas pasan a su edad. Sí, respondió la señorita Marple en voz baja, aunque no solía hacerlo con tanto volumen. Gritando, quiero decir. Sobresaltaba incluso a los más fuertes entre nosotros. La señorita Hartley evitó su mirada. Tenía un don para lo teatral. ¿Cierto?, asintió la señorita Marple, pero también buena memoria, bastante aguda, creo. Se hizo un silencio, interrumpido solo por el tintineo de la porcelana. La señorita Marple se reclinó ligeramente hacia atrás. Es extraño, ¿no cree?, que el cuadro llegara sin fama, y más extraño aún que apareciera justo antes de la muerte de Lavinia. Los dedos de la señorita Hartley se apretaron ligeramente alrededor de su taza de té. Creo que lo reconoció, continuó la señorita Marple con suavidad. O al menos algo dentro. Tal vez no la pincelada, sino el tema, la pose, el significado. Yo no lo sé, dijo la señorita Hartley, con voz cuidadosamente neutral. ¿Posaste para él, verdad?, preguntó la señorita Marple, todavía suave, todavía no amenazante. Hace muchos años, cuando Richard Charles Stanning estuvo. La señorita Hartley se quedó quieta. Fue un momento, dijo en voz baja después de una larga pausa. Un error. Dijo que era arte, que no significaba nada, pero significaba todo. Si ese cuadro se hubiera visto en ese entonces, la gente podría haber hablado. Me habrían arruinado. La señorita Marple no dijo nada.
permitiendo que el peso de esa admisión se asentara. Pensé que estaba destruido, continuó la señorita Hartley. Me dijo que lo había quemado cuando se fue, pero no lo hizo, ¿verdad? De alguna manera, Lavinia lo conservó o lo encontró. Siempre le cayeron mal. Le molestaba mi posición en el comité, mi voz en las exposiciones. Una vez presentó un cuadro, ofreció la señorita Marple. Lo rechazaste. Era pobre, espetó la señorita Hartley. Luego se contuvo. No era pobre. Ella pintó algo cercano a la verdad. Y tenía miedo de lo que sugería. Debió haber recordado el original, dijo la señorita Marple, observándola. O reconoció su imagen en él, la viuda, sosteniendo la carta. Una historia oculta. Medio vista, la señorita Hartley apartó la mirada. Me confrontó Anne ese día. Antes de la exposición, Anne dijo que hablaría. Dijo que les contaría a todos lo que había ocultado. Le dije que no lo hiciera. Anne se lo supliqué. La señorita Hartley negó con la cabeza, con la voz temblorosa. Te juro que no le hice daño. No podría haberlo hecho. Pero cuando la encontré allí, en ese guardarropa, vi la mancha de pintura en su muñeca. Y pensé, oh Dios, ¿y si hubiera intentado abrir el lienzo? Exponerlo de alguna manera. Entré en pánico. Pensé en las iniciales. Regresé esa noche y pinté sobre ellas. Solo quería borrar el pasado a no hacerle daño. La señorita Marple la miró con serena compasión. No siempre podemos borrar el pasado. A veces insiste en ser visto. No hubo más acusaciones. No loss. Hubo el silencio. Que siguió fue su propia clase de juicio. La señorita Marple se despidió poco después, rechazando una segunda taza de té y retrocediendo hacia la brillante y demasiado alegre luz del sol. Pero al cruzar el césped, fue interceptada por alguien que no esperaban, el señor Bernard Netherby. Respiraba con más dificultad que de costumbre, sus dedos se crispaban en el ala de su sombrero desgastado. Señorita Marple, dijo, ¿puedo hablar con usted? Por supuesto, señor Netherby. Miró a su alrededor, como si temiera que lo oyeran. Creo que puede que haya hecho alguna tontería. La señorita Marple arqueó las cejas. Sí, mentí, confesó, bajando la voz. Cuando dije que el cuadro del paquete de la iglesia venía de la sobrina de Lavinia. ¿No era así? Lo encontré en el antiguo almacén de la academia, escondido detrás de un armario. Lo reconocí al instante. Entonces, ¿lo trajiste a la exposición? Pensé que podría ser interesante. Arte anónimo, ¿ya ves? Pero cuando Lavinia lo vio, me di cuenta de lo que había hecho. ¿Le dijiste de dónde venía? Parecía dolido. No, pero creo que lo adivinó. Vino a verme más tarde esa noche, cuando los invitados habían disminuido. Dijo que tenía que decir algo, que no era solo una pintura, era una prueba. ¿De qué? No lo sé, dijo, pero parecía decidida. La señorita Marple exhaló lentamente. Los hilos se estaban uniendo. El cuadro había estado escondido. Netherby lo había recuperado, volviendo a encender el pasado sin saberlo. Lavinia lo había reconocido. Se enfrentó a la señorita Hartley. Planeó exponer la verdad. Y luego, creo, dijo la señorita Marple con suavidad, que Lavinia podría no haber muerto por causas naturales. Su muerte fue demasiado rápida, demasiado precisa. ¿Crees que fue asesinada?, preguntó Netherby, palideciendo. No, pero creo que el terror la llevó al colapso. Alguien la alteró, sabiendo que tenía un corazón débil. El miedo es un alma cruel. Esa noche, la señorita Marple se sentó tranquilamente junto a su ventana. El cielo, un destello rosa y lila sobre los tejados del pueblo, se cernía sobre ella. Observó cómo se encendían los faroles a lo largo del camino, cómo el día se convertía en noche. Estaba cerca de la verdad, sepultada tras pincelada. Y silencio, pero quedaba una pieza en la carta, la que la viuda había pintado a mano,
¿Qué mensaje había transmitido? Y, lo que era más importante, ¿existía uno real? Presentía que la respuesta la esperaba. Quizás no en pintura pero en papel, tinta en recuerdo, y mañana la encontraría. La mañana amaneció con una inquietud en el aire. Las nubes se cernían, bajas sobre los tejados de paja del valle de Santa Eduvigis, y una brisa agitaba los tejos del cementerio con susurros impacientes. Era el tipo de clima que hacía que la gente cerrara las ventanas temprano y hablara un poco más bajo, como si la naturaleza misma estuviera escuchando. La señorita Marple se levantó con un propósito. Sus pensamientos ya no eran una madeja enredada, sino un hilo que se dirigía con firmeza hacia su nudo final. El pasado había empezado a desmoronarse, y bajo el manto de años de silencio, aguardaba un mensaje anuno, que una vez fue escrito y tal vez nunca entregado a media mañana. Estaba sentada de nuevo en su salón, con una tetera de té recién hecho en infusión junto a su codo. Ante ella estaba el paquete sin abrir que la sobrina de Lavinia Cray le había enviado desde Londres. Había llegado 2 días después del funeral, y la señorita Marple había accedido a guardarlo temporalmente. Viejos bocetos y correspondencia. Había dicho la sobrina, quizás algo que la sociedad del pueblo pueda necesitar. Hasta ahora, la señorita Marple no había visto ninguna urgencia en revisarlo, pero los acontecimientos de los últimos días habían cambiado. Eso, la carta del cuadro sostenida tan deliberadamente en la mano de la viuda, no era un accesorio, era un símbolo, y la señorita Marple había aprendido, tras toda una vida de observación, que los símbolos a menudo tenían su origen en algo muy real. Desató el cordel y desdobló con cuidado el papel marrón. Dentro había una modesta carpeta de cuero y un juego de cuadernos. Abrió primero la carpeta, varios bocetos al carboncillo se deslizaron en retratos, la mayoría inacabados. Lavinia siempre había incursionado, siempre garabateado, siempre intentado capturar la verdad a través de la expresión. Y sin embargo, la señorita Marple ahora se preguntaba cuánta verdad habría intentado ocultar Lavinia. Debajo de los bocetos, encontró un sobre amarillento, con la solapa abierta y un contenido grueso. La escritura en el anverso estaba descolorida, pero legible para enviar, si es necesario, M.H. El corazón de la señorita Marple dio un vuelco. Un golpe sordo. La abrió. Dentro había una carta en 4 páginas completas, escrita a mano con la caligrafía de Lavinia. No estaba dirigida a una persona, sino al Comité de la Sociedad de Arte del Valle de Santa Hedwig, LLAO, a quien correspondan. Si esta carta se lee, es probable que haya fracasado en mi último intento de divulgar la verdad directamente. No escribo por venganza, sino por necesidad de claridad. Durante demasiado tiempo, la verdad sobre la partida de Richard Stanning ha permanecido sepultada bajo la propiedad y el silencio. Hace años, Richard pintó un retrato, una viuda junto a una ventana. No era una fantasía, era un retrato. La protagonista era la señorita Marjorie Hartley, entonces miembro junior del comité. Tuvieron una aventura. El cuadro fue su respuesta. Cuando ella lo rompió por temor al escándalo, le dijo a la sociedad que era indecente. Bloqueó su inclusión en la exposición. Afirmó que había sido destruido, pero mintió. Encontré el cuadro años después, escondido en el almacén trasero de la antigua academia. Cubierto y olvidado, sabía lo que era. Reconocí la tristeza en él. Debería haber hablado entonces, pero era más joven y tenía miedo. Me aferré a él, sin saber qué hacer en este año. Volví, la presenté anónimamente a la sociedad. Quería que la verdad se viera sin mi nombre. Pensé que el tiempo lo había suavizado todo, pero me equivocaba. La señorita Hartley me confrontó
Anne estaba furiosa. Me rogó que no dijera nada. Dije que lo consideraría, pero sabía que no me quedaría callado no otra vez. Si algo me sucede, si me encuentran en circunstancias anormales, pido que se lea esta carta. No para avergonzar, sino para... Los secretos se cuajan en la Lavinia Cray. La señorita Marple dejó la carta lentamente. Allí estaba... No era una teoría, no era una especulación, sino una confesión de intenciones. Una declaración testimonial, envuelta en remordimiento. Lavinia sabía exactamente lo que hacía. Había entregado el cuadro como una prueba, como un último acto de verdad, y se había preparado para la posibilidad de que le costara todo. La señorita Marple dobló la carta, la guardó en su sobre y la colocó con cuidado en su regazo. Su mente ya estaba dándole vueltas a las implicaciones. Si la carta se hubiera enviado antes, o se hubiera encontrado antes, habría sacado el asunto a la luz, pero ahora, a la luz de la repentina muerte de Lavinia y el intento nocturno de la señorita Hartley de ocultar las iniciales de la pintura, se convirtió en algo más que una simple declaración. Se convirtió en motivo. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Se levantó y la abrió para encontrar al agente Green de pie en su umbral, sombrero en mano. «He venido a preguntar sobre algo», dijo. «Hemos tenido un informe. El señor Netherby dice que la señorita Hartley puede haber manipulado la pintura». «Lo hizo», respondió la señorita Marple. «Lo presencié». Sus cejas se alzaron. La vio, pintó sobre las iniciales. R. and Sing Sam. La noche después de la muerte de Lavinia. Creo que temía ser reconocida, no del cuadro, sino de lo que representaba. «Tendré que hablar con ella», dijo con gravedad. La señorita Marple se hizo a un lado. «Podría llevarse esto con usted». Ella le entregó el sobre. Él leyó las primeras líneas y se quedó paralizado. Ella lo sabía. «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja. «Lo sabía y actuó. No para dañar a Lavinia, creo, sino para preservar su ilusión. Desafortunadamente, esa ilusión se ha convertido en un lastre». El agente Green asintió lentamente. «Haré lo que sea necesario». Cuando Seifiu, la señorita Marple, regresó a su silla y permaneció sentada en... La lluvia comenzó poco después. Suave al principio, luego constante, tamborileando contra los cristales con una silenciosa insistencia. Esa tarde, la noticia se extendió rápidamente. La señorita Hartley había sido llevada para interrogarla. Aún no había cargos, ninguna declaración formal de culpabilidad. Pero algo había cambiado en el pueblo. El velo se había levantado, no del todo, pero lo suficiente como para que la verdad se asomara. Al anochecer, los aldeanos estaban reunidos de nuevo en grupos silenciosos en la Titiria, cerca de la oficina de correos, frente a la puerta de la vicaría. Hablaban menos de fantasmas y gritos y más de reputaciones, de arrepentimientos, de lo que significaba preservar la dignidad a costa de la honestidad. Y la señorita Marple, mirando el mundo grisáceo más allá de su cabaña, supo que empezaban a comprender algunos secretos. Envejecen silenciosamente. Otros se agudizan con el tiempo. Y a veces es la carta sin enviar, la escondida en un cajón, doblada por el miedo, la que termina hablando más fuerte que todas. La lluvia había amainado para era de mañana, pero el pueblo parecía caminar un poco más tranquilo de lo habitual e incluso el canto de los pájaros transmitía cierta cautela, como si el mismo aire en el valle de Santa Hedwig percibiera que el equilibrio de las cosas se había alterado. La señorita Hartley no había sido acusada. Tras una entrevista privada con el agente Green y una larga conversación con el vicario a puerta cerrada, había regresado a su casa justo antes del anochecer de la noche anterior. Todavía erguida, todavía serena, pero con una palidez que ningún rubor podía ocultar. Sin embargo, no se había presentado ninguna acusación oficial.
No se había declarado ninguna culpa, porque, como bien sabía la señorita Marple, la muerte de Lavinia, seguía siendo técnicamente natural. No había habido veneno, ninguna marca de violencia, ninguna entrada forzada. Lo que sí había habido, sin embargo, era presión psicológica, la invocación deliberada del miedo, el uso calculado del miedo. Y eso, pensó la señorita Marple mientras removía su té matutino, era mucho más difícil de probar. No esperaba que la señorita Hartley confesara abiertamente. Las mujeres como ella no se desenredaban fácilmente. Sus pecados se mezclaban pulcramente con capas de buenos modales y servicio público. Pero la señorita Marple también sabía que incluso las fachadas más dignas podían resquebrajarse si se les mostraba el reflejo adecuado. Y así, poco antes del mediodía, se dirigió al ayuntamiento. Dentro, los restos de la exposición aún se estaban empaquetando. Unos cuantos lienzos estaban apoyados contra las paredes. Olvidados tras caballetes y panfletos sueltos cubrían los alféizares de las ventanas. El señor Swell, tan obediente como siempre, plegaba sillas en el nicho del almacén. La Sir Marple le ofreció un cálido buenos días y una rebanada de pan de cereza para más tarde, lo que le valió acceso total a la trastienda sin que nadie se lo preguntara. En el cuadro seguía allí, la viuda, pintada. Su mirada permaneció inalterada. Su mano seguía aferrada a la carta medio oculta. La señorita Marple permaneció de pie frente a él durante varios minutos. Luego metió la mano en su bolso y sacó un pequeño objeto en un marco. Dentro, la carta de Lavinia. La apoyó en un pedestal junto al cuadro y esperó. No tuvo que esperar mucho. 20 minutos después, la puerta crujió suavemente y la señorita Hartley entró. Había venido sola, con pasos cuidadosos y los guantes aferrados en las manos como un escudo. Cuando vio la carta, se quedó sin aliento. Leyó las primeras líneas. Su rostro palideció. «La encontró», dijo al fin. «Sí», respondió la señorita Marple. «Quería destruirme». «No», dijo la señorita Marple con suavidad. «Quería liberarse». La señorita Hartley miró el cuadro, luego la carta y luego a la ventana, donde un rayo de sol primaveral intentaba abrirse paso entre las nubes. «Solo quería que desapareciera», dijo después de un momento. «Volver a dormir». «Casi lo hizo», asintió la señorita Marple, hasta que el señor Netherby, sin saberlo, la trajo de vuelta a la luz. Siguió un largo silencio. «Nunca la taqui», dijo la señorita Hartley. «Se lo juro, no le puse un dedo encima». «Nadie ha dicho que lo hiciste, pero murió», susurró. «Por mi culpa». «Por miedo», corrigió la señorita Marple con suavidad. «Un miedo que tú encendiste». «Sí, pero no encendiste la cerilla de golpe. Simplemente la dejaste ardiendo cerca de la astilla y te marchaste». Los hombros de la señorita Hartley se hundieron. Dijo que se lo contaría a todo el mundo, sabrá Richard, sobre el cuadro, sobre Mian. Le rogué que no lo hiciera, porque temías la ruina, temía perder todo lo que había construido, temía que la gente dejara de verme como capaz, como digna. No quería convertirme en objeto de lástima. Y entonces intentaste silenciarla con pavor. Pensé que si la asustaba, se echaría atrás tan solo una vez más. Solo lo suficiente para mantener el pasado donde pertenecía. «No se echó atrás», dijo la señorita Marple. Preparó la carta. Hizo las paces con la verdad. Cuando vio que seguías intentando ocultarlo, incluso después de todos esos años, su corazón se rindió. La señorita Hartley se cubrió la cara con las manos. «No quise matarla». La voz de la señorita Marple era tranquila pero firme. «Y aún así, lo hiciste. Tan seguro como si le hubieras clavado una cuchilla en el pecho. Algunas armas no dejan heridas visibles». La señorita Hartley lloró en silencio. Cuando volvió a levantar la vista, su rostro estaba enrojecido y sin ninguna pretensión. «¿Qué pasará ahora, Frigg?» «Eso depende de lo que elijas»,
respondió la señorita Marple. No hay cargos todavía, no. Nadie puede probar que tus palabras, tus amenazas, causaron su muerte. Pero la gente habla, y tarde o temprano alguien más encontrará esta carta. Los ojos de la señorita Hartley se desviaron hacia la página enmarcada una vez más. A menos que, dijo la señorita Marple, elijas hablar tú misma. ¿Te refieres a confesar? Me refiero a explicar ante el comité al pueblo, no para pedir perdón, sino para liberarte del peso que has estado cargando. No sé cómo, dijo la señorita Hartley. Nunca se lo he contado a nadie, ni a Richard, ni siquiera a mí misma. La señorita Marple la miró larga e inquisitivamente. Entonces empieza por ahí. Díselo a ti misma. Empieza por mirar a la mujer del cuadro, a la que esperó todos estos años a que la reconocieras. Se giró y caminó hacia la puerta, dejando a la señorita Hartley sola en el almacén. Pero no se fue del todo. Esperó justo al otro lado del umbral de la sala, silenciosa como un fantasma, y escuchó un crujido de papel, un sollozo ahogado, y por fin el suave sonido de un marco al ser levantado de su soporte. Esa misma tarde apareció un aviso en la ventana de la oficina de correos en una sesión especial del Comité de la Sociedad de Arte. Se celebraría el sábado por la noche. Se solicita asistencia. Propósito en revisar asuntos relacionados con el legado de Richard Charles Stanning y la difunta señorita Lavinia Gray. El pueblo bullía. Algunos estaban confundidos. Otros sentían curiosidad. Algunos, como la señorita Marple, sintieron que una silenciosa sensación de resolución comenzaba a tomar forma. Guay en su salón, bajo la suave luz dorada del atardecer, escribió la última línea en su cuaderno. A la verdad, no es un trueno, es un zumbido bajo, persistente, que espera ser escuchado. Encerró el libro. La viuda del cuadro había hablado por fin, y la señorita Marple, como siempre, simplemente escuchó. El cielo sobre el valle de Santa Idubelles se tiñó de un rosa pálido la noche de la reunión del comité, como si la naturaleza misma hubiera elegido una paleta más suave para enmarcar lo que estaba por venir. Un silencio se había apoderado del pueblo, no nacido del miedo, como en los últimos días, sino de la anticipación. Un secreto estaba a punto de salir a la luz, e incluso los Adequins parecían llevar ese conocimiento bajo sus pies. La señorita Marple llegó temprano. Ocupó su lugar habitual en el extremo del salón de actos, cerca de las ventanas donde la luz se prolongaba más. No trajo notas. No necesitaba ninguna. Su mente, más aguda que cualquier archivo de actas, contenía todos los detalles que necesitaba. Se sentó con serena dignidad, con las manos enguantadas cruzadas sobre el regazo, y observó cómo la gente del pueblo entraba en fila. Allí estaba el reverendo Willis, con el ceño fruncido, su esposa sentada a su lado, con un pañuelo apretado entre los dedos anillados. El señor y la señora Pope llegaron a continuación, saludando con la cabeza a los demás, pero diciendo poco. Daphne Croft, de la librería, vestía un verde oscuro. Se cubrió con un chal y permaneció cerca de la portière. Incluso Bernard Netherby se coló cerca del pasillo lateral, inusualmente discreto. Y entonces entró la señorita Hartley. No llevaba sombrero y por primera vez en su vida su cabello no estaba perfectamente arreglado. No llevaba broche en el cuello ni perlas en el cuello. Caminó hacia el frente de la sala con gracia mesurada, pero sus ojos no conservaban el desafío de antes. El señor Swell se aclaró la garganta y golpeó el mazo. Nos hemos reunido esta noche, comenzó, para escuchar una declaración de la señorita Hartley, presidenta de nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. Se le ha pedido que se dirija a nosotros, en relación con la reciente exposición
y otros asuntos. La señorita Hartley dio un paso al frente. Su voz, al comenzar, era tranquila, pero clara. Me presento ante ustedes, no como la presidenta de este comité, sino como una mujer que ha llevado una carga durante muchos años. Una verdad que enterré, una decisión que tomé hace mucho tiempo, que regresó, como suele ocurrir en estas cosas, para exigir un ajuste de cuentas. Hubo murmullos en la habitación. Ella no se inmutó. Cuando era más joven, me encariñé con un hombre, Richard Charles Stanning. Era artista, profesor y, por un breve tiempo, alguien en quien confié profundamente. Esa confianza dio origen a una pintura, un retrato de mí misma, camuflado en sombras y simbolismo, pero aún reconocible para quienes la conocían. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Temía el escándalo, temía la vergüenza. Le pedí que lo destruyera. Dijo que lo haría, y cuando se fue del pueblo, creí que el asunto estaba zanjado. Varios en la habitación intercambiaron miradas. El señor Pope le susurró algo a su esposa, pero no fue así. Continuó la señorita Hartley. La pintura resurgió esta primavera. Lavinia Cray la reconoció. Anne me confrontó, y le supliqué que no se lo dijera a nadie. No porque quisiera hacerle daño, sino porque no podía enfrentar la versión de mí misma que esa pintura contenía. Una mujer que ya no era, una verdad que me había ocultado incluso a mí misma. Un silencio se extendió entre la multitud. Amenazó con revelar todo en la exposición. El día que murió, temí que lo hiciera, y cuando encontré su cuerpo, creí haberla matado no con la mano, sino por miedo. Regresé esa noche, pinté sobre la firma en la desesperación, y he vivido cada día desde entonces con esa culpa. Hubo una La señorita Marple vio el momento en la sala cambiar. Algo pasó entre la multitud, como un aliento compartido liberado al fin. No pido su perdón, dijo la señorita Hartley, con los ojos brillantes, solo su comprensión y su permiso para retirarme de este comité con efecto inmediato. Nadie habló, nadie se movió. Entonces el reverendo Willis se puso de pie, lentamente, con el rostro serio. Ha hablado con honestidad, dijo, y eso no es poca cosa. Otros asintieron. Unos pocos murmuraron asentimiento. Uno a uno inclinaron la cabeza, no para juzgar, sino para reconocerlo en silencio. La señorita Hartley retrocedió. No regresó a su asiento. En cambio, se dirigió a la mesa al frente del salón. Dejó su carta de renuncia junto al mazo y se giró hacia la puerta. La señorita Marple se levantó para recibirla justo cuando ella llegaba. «Te acompañaré a casa», dijo con suavidad. Afuera, la última luz se desvanecía tras los árboles. El camino permaneció en silencio durante un rato, sus zapatos golpeando suavemente el camino. «Gracias», dijo finalmente la señorita Hartley, «por ver lo que nadie más vio». La señorita Marple sonrió. Otros lo vieron. Simplemente no sabían lo que significaba. Llegaron a la puerta. «¿Crees?», preguntó la señorita Hartley, ahora en voz más baja, «que Lavinia me perdonaría». La señorita Marple hizo una pausa. Luego, en voz baja, «Creo que ya lo hizo. Escribió esa carta no para arruinarte, sino para proteger la verdad de morir con ella. Nunca fue venganza, Anne». Fue evidente. La señorita Hartley asintió y entró sola en la casa. La señorita Marple regresó y encendió una lámpara. La hab se llenó de su cálido resplandor meloso. Se sentó junto al fuego, escuchando el crepitar de la llama, y se permitió un momento de reflexión. En su cuaderno escribió una última línea: «Algunas viudas lloran a sus maridos. Otras lloran las vidas que nunca vivieron». Cerró el libro. Afuera, el pueblo exhaló, y en el tranquilo corazón del valle de Santa Idubellis, la paz, tentativa pero real, comenzó a florecer una vez más.